variables de laboratorio que también son importantes. La idea es que hoy hagamos una integración clínica basada en unos casos clínicos en los cuales vamos a estar mencionando ciertos signos, ciertos síntomas y vamos a tratar de encontrar una relación de estos signos y de estos síntomas con el componente anatómico y funcional en el contexto pues, de las patologías del líquido cefalorraquídeo. Hoy nos está acompañando como ponente principal el doctor Camilo Martín Ayala, que es interno de la Universidad del Bosque, actualmente rotando en el Hospital Simón Bolívar, quien de forma voluntaria se ofreció a trabajar esta parte y de igual forma yo los estaré acompañando con otro caso clínico al final y pues después de eso se abrirá a debate y escucharemos los comentarios que ustedes tengan. Entiendo. ¿Listo? ¿Listo, profe? Perfecto. Listo, entonces, bueno, el doctor ya me presentó a mí, Camilo Martín, mucho gusto, interno del Bosque, actualmente estoy en Simón Bolívar. Entonces, continuemos. Tenemos un caso clínico, una paciente que ingresa a urgencias, paciente de 47 años de edad, sexo femenino, natural de Bogotá, procedente de Bogotá, grupo sanguíneo O positivo. El motivo de consulta de esta paciente es dolor de cabeza y molestia ocular. Es una paciente femenina de 47 años de edad, sin antecedentes de importancia, con cuadro clínico de 30 días de evolución, dolor retroocular asociado a alteración de la agudeza visual, diplopía intermitente y cefalea holocraniana de tipo pulsátil 6 de 10. Esta tiene la particularidad que se exacerba con los cambios posturales. Perfecto. Antecedentes, la paciente como tal no presenta ningún antecedente que tenga una relevancia muy importante, más allá pues, de un asma en su infancia y actualmente que es obesa. Familiares, pues tiene como tal hipertensión por parte de su padre y consumo de alcohol social, pues en su antecedente toxicológico. Al examen físico tenemos una paciente que tiene un buen aspecto general, está completamente febril, hidratada. Signos vitales, pues tenemos que tiene una tensión de 118/80, saturando 96, respiratoria 18, cardíaca 80. Las medidas antropométricas, como les comentaba, es una paciente con obesidad, tiene un IMC más de 30. En este ejemplo, principalmente tenemos de 30.1, con examen físico de tórax normal, completamente simétrico, ruidos cardiorrespiratorios normales, sin soplos, sin sibilancias, abdomen simétrico, depresible, sin visceromegalias, con borborigmos positivos, las extremidades también simétricas, pulsos distales positivos, llenado capilar positivo, sin alteraciones. Al examen neurológico, la paciente está alerta, orientada en tiempo, espacio, persona, con pupilas reactivas, movimientos oculares normales, sin signos meningios, sin déficit de nervios craneales, los reflejos osteotendinosos están normales, no hay ataxia, no hay alteraciones aparentes de la sensibilidad. Perfecto. Como esta paciente llega por síntomas visuales, el médico que la ingresa es muy acuicioso y pues como tal realiza una fundoscopia. ¿Qué pasa? Que la fundoscopia el paciente encuentra esto, perdón, el médico encuentra esto. Son unos hallazgos bastante explícitos de un papiledema ocular. El nervio óptico presenta bordes mal definidos, venas retinas prominentes y muy dilatadas. Ya que este enfoque es bastante oftalmológico, el médico reinterroga a la paciente buscando pues como tal causas u antecedentes que puedan ser la causa etiológica de este caso clínico. ¿Qué pasa? Que la paciente niega pues, suplementación con vitamina A, exposición a tóxicos, tratamiento con ácido retinoico. Entonces, pues ya que el médico no puede hacer como tal este aproximamiento clínico, solicita una valoración por el servicio de oftalmología. Oftalmología como tal realiza el examen ocular sin riesgos de importancia, tiene una tonometría ocular con una presión intraocular en valores de normalidad, la percepción y proyección de la luz están presentes en ambos ojos sin alteraciones, reflejos pupilares a la luz presentes en ambos ojos y la motilidad ocular fue completamente normal. A la fundoscopia sustentan y también presentan los mismos hallazgos que evidenció el médico de urgencias. Perfecto. Tenemos para clínicos de ingreso, como tal, pues como es una paciente que no tiene un cuadro clínico indefinido, pues son como los paraclínicos que le apuntan a todo y a nada. Tenemos un cuadrito hemático que presenta los leucos en 5.860, expensas de neutrófilos, sin neutrofilia evidente, hemoglobina normal, hematocrito normal, plaquetas normales,
La PCR, pensando que posiblemente un proceso infeccioso puede ser la causa, pues no es concluyente, una PCR completamente en valores normales y la función renal completamente normal. ¿Qué pasa? Que oftalmología considera que este paciente se beneficia de la toma de una resonancia magnética y solicitan concepto por nuestro servicio. Durante su instancia hospitalaria, la paciente presenta como tal una evolución clínica estacionaria, sin compromisos clínicos de importancia, no se deteriora. Y tenemos un reporte bastante interesante por parte del servicio de radiología. Nos dice que tiene un aplanamiento de la esclerótica posterior y una protección mínima de la papila del nervio óptico hacia el globo posterior. El aplanamiento es el que ustedes ven ubicado con la flecha eh, que es completamente horizontal. En la parte izquierda, es que aquí no tengo el puntero para mostrarles, pero bueno. Tenemos la protrusión mínima del nervio óptico que se ve en ambos ojos. Lo ven como un puntico ahí bastante bien delimitado, bastante bien presentado. Y tenemos la prominencia del líquido cefalorraquídeo a lo largo de las vainas del nervio óptico. Entonces, básicamente, pues consideran que el paciente se beneficia de una punción lumbar, por lo que se realiza este procedimiento. Como vemos acá, son imágenes que nos dan como tal un aproximamiento bastante, eh, un aproximamiento, un, nos dan que, perdón, un aproximamiento sí, visual bastante importante. Tenemos como tal que el paciente está en decúbito lateral izquierdo, en este caso pues tiene una hiperflexión lo que más puede de su cadera, de su tronco y una flexión moderada de su cuello. Así exponemos L3, L4, L5 y realizamos el procedimiento. Más adelante se les va a explicar bien. Acá tenemos imágenes que son bastante contextualizadoras del procedimiento que se realiza. Aquí tenemos como tal, pues, cada uno de los planos, pues, que tendríamos a intervenir. Tenemos la piel, la fase superficial, la apófisis espinosa, pues aquí está como marcada, o sea, no se atraviesa, sino es como un punto de referencia. Y a través de estas apófisis tenemos el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. ¿Listo? Continuamos, aquí tenemos que la razón de la punción lumbar es que queremos saber la presión de apertura, porque esto es muy importante en esta sospecha diagnóstica. Aquí, como vemos, pues está el esfingomanómetro ubicado en la llave de 3 vías y tenemos una presión. La presión en este caso que se encontró fue de 37 centímetros de agua. Entonces, digamos que este cuadro es bastante complicado porque, pues, digamos, sabemos, no tenemos como tal una etiología clara. Sin embargo, estos hallazgos que no tenemos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que es un paciente que llega con una patología ocular. Aparentemente no tiene ninguna etiología que se explique o que determine la característica de los síntomas que se presentan en la paciente. Los hallazgos en la neuroimagen no son muy concluyentes como para pensar en algo en el parénquima cerebral. Sin embargo, tiene una punción lumbar que está bastante aumentada, si se dan cuenta, tiene 37 de agua. Entonces, si pones a pensar como tal en estos hallazgos clínicos, paciente mujer, comorbilidades que tiene un IMC de más de 30, sospechamos que la paciente puede cursar con una hipertensión intracranial idiopática. Digamos que en este caso clínico realmente es bastante sencillo, es una aproximación bastante básica, pero quiero que se llene la idea de que no es, porque sea básica, menos importante. Y esto es un cuadro clínico que, digamos, cualquier médico le puede apuntar. Realmente cualquier médico puede hacer un diagnóstico de eso. Realmente el manejo posteriormente a esto es un manejo pues completamente sintomatológico. Se realizó por el servicio de oftalmología con su medicamento inhibidor de la anhidrasa carbónica, en este caso la acetazolamida. ¿Listo? Bueno, aquí les quiero comentar un poco más cómo hablar de la patología propiamente dicha. Esta imagen que ustedes ven acá es una venografía con resonancia magnética y es que no tenemos una causa etiológica clara para este tipo de patología. Sin embargo, tenemos que la presión venosa intracraneal elevada se postula como un mecanismo primario para la hipertensión intracraneal idiopática. Esa teoría está fundamentada y sustentada en que es muy similar la clínica de esta a la hipertensión secundaria debido a la trombosis de la trombosis venosa cerebral. Además, pues tenemos que tener en cuenta que la trombosis clara del seno venoso tiene un significado clínico patológico muy bien definido. Por ahora, pues se sabe que, por ejemplo,
el estrechamiento o estenosis, como se dan cuenta en la imagen, que es bastante evidente, es bilateral, se ha visto asociada a los pacientes que tienen este tipo de patología. Una revisión sistemática que se realizó hace no mucho, pues presentaba que muchos pacientes tienen este compromiso estenótico, que si bien no da la etiología, es muy probable y es como a nivel clínico lo que tenemos más aproximado a una etiología. ¿Listo? Entonces, pues acá quiero recordarles a todos ustedes que la fundoscopia es muy importante. Realmente es un examen semiológico que está muy olvidado y tenemos que tener en cuenta que la retina es un proceso de extensión del sistema nervioso central. Aquí tenemos como tal las propiedades y partes de la fundoscopia, tenemos como tal la fovea, la mácula, las arterias temporales y como tal tenemos lo que nos interesa acá, que en este caso es la papila del nervio óptico, que como se dan cuenta en este caso es una imagen completamente normal respecto a la previa, completamente borrada, tiene una alteración en los vasos sanguíneos que se ven demasiado borrados y se pierde la integridad completa. ¿Listo? Entonces seguimos. También es importante saber cómo está conformada a nivel histológico la capa, pues en este caso la retina. Tenemos 10 capas que empieza siendo, eh, tenemos pues como tal la esclera, la coroides y ya capas histológicas tenemos el epitelio pigmentario, cuál es la capa más externa de la retina, está formada por células cúbicas que realmente no son neuronas. Poseen gran luz de melanina y como tal dan la pigmentación característica, que es muy evidente, de la histología. ¿Por qué es importante estas células pigmentarias? Porque producen como tal los metabolitos que se necesitan para las siguientes células, que son las fotorreceptoras. ¿Listo? En el número 1 ustedes se van a dar cuenta que tenemos la capa de células fotorreceptoras, que está formada por los segmentos más externos de los conos y los bastones, los cuales transforman los impulsos luminosos en señales eléctricas para posteriormente comunicarse con la capa limitante externa. Esta realmente no es una capa como tal, una membrana, sino es más bien como la unión intercelular de tipo adherente entre las células fotorreceptoras y las células de Müller, que son las células de Müller. Son células de sostén, dan completamente soporte a las demás células, sintetizan glucógeno y comparten ese glucógeno y glucosa con las demás células nerviosas. Siguiendo con la histología, tenemos una capa nuclear o granular externa, la cual está formada por los núcleos celulares de las células fotorreceptoras. Ahí también es bastante evidente, pues es bastante característica. Y continuamos con la capa plexiforme externa. Esta capa es la región de conexión sináptica entre las células fotorreceptoras y las células bipolares. Las células bipolares son aquellas que conectan las células fotorreceptoras con las células ganglionares. En la siguiente capa, que es la capa número 5, tenemos la capa nuclear o granular interna, que está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas, que son completamente células moduladoras y como tal son intercomunicantes de las neuronas. Realmente pues aquí también tenemos la cuarta capa, que es la capa plexiforme interna, que es la región de conexión sináptica entre las células bipolares, amacrinas y ganglionares. Y aquí ya toma mucha importancia las células ganglionares de la retina porque son aquellas que conectan el nervio óptico con el cerebro. Son las que transmiten ya la información a través del cuerpo geniculado, perdón, a través de la cintilla óptica. Después tenemos como tal la capa de las fibras del nervio óptico que está formada por los axones de las células ganglionares y forman propiamente dicho el nervio óptico. Y ya en la capa número 9 pues tenemos la limitante interna, la cual separa la retina del humor vítreo. Aquí ya pues es una intervención del doctor Teo, es un caso ya propiamente de él. Entonces, profe, le doy la palabra. ¿Por qué no se regresa un poquitico a la resonancia que tenía de las órbitas? Camilo. Profe, ya se la pongo, un segundito acá. Bueno, entonces, acuérdense que cuando uno habla de hidrocefalia y se tiene que ir a hipertensión endocraniana. Cuando hay hipertensión endocraniana y la causa de esa hipertensión endocraniana es el aumento de la presión en el líquido suprarraquídeo,
¿qué es lo que va a pasar? Existe una cosa que se llama la ley de Monroe-Kelly. La ley de Monroe-Kelly dice que hay una dinámica intracraniana en el cual está el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la tercera son los vasos. En los casos de hidrocefalia, lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo se tiende a ir a los sacos radiculares y ustedes ven que en el nervio óptico hasta que llega al polo posterior del nervio óptico del globo ocular está recubierto de dura madre y hay espacio subaracnoideo ahí. Entonces el líquido, ¿qué hace? Llena ese espacio radicular y hace presión sobre el polo posterior del ojo. Al hacer presión sobre el polo posterior del ojo, se pierde la relación, el retorno venoso. Y al perderse el retorno venoso, se altera la relación arteria-vena, que normalmente es vena 3 y arteria 2. Y la vena se empieza a ingurgitar. Las arterias tienden a ser filiformes. Y ustedes empiezan a ver que la excavación fisiológica del nervio óptico se va perdiendo y es lo que se llama papiledema. Y eso existen 4 grados que uno puede ir viendo en un papiledema. Entonces, cuando ustedes quieren mirar qué está pasando en la dinámica de la presión intracraniana, ustedes pueden hacer un fondo de ojo y ustedes pueden mirar si el paciente tiene o no papiledema. Para hacer el fondo de ojo es muy importante que ustedes se familiaricen viendo todo paciente que llega, uno tiene que hacerle el fondo de ojo. Y ustedes aprenden el truquito de buscar el dónde está la papila, porque la papila tiene más o menos, está más adentro de la línea media, o sea, está adentro. Y la mácula está más afuera. Entonces uno mira la papila, que es el sitio por donde entran las fibras, que ahí no hay retina. Y entonces es un disco, que es lo que ya han explicado. Bueno, la otra cosa importante de ver, que lo dicen, es que uno cuando encuentra que hay una hipertensión endocraniana, se tiene que ir a mirar por qué es esa hipertensión. Y como en este caso se llegó a la conclusión que era una hipertensión intracraniana idiopática o benigna, o eso ha tenido muchos nombres, en los cuales se altera la dinámica del retorno venoso. Y existen muchas teorías, como ya lo han dicho, algo que altera el retorno venoso y hace que aumente la presión intracraniana. Pero no vamos a hablar mucho de eso en este momento. Entonces, ¿qué es importante? Ustedes siempre tienen que sospechar qué tiene el paciente. Y quizás el síntoma cardinal de un paciente con hidrocefalia que está haciendo hipertensión endocraniana va a ser la cefalea. Después empiezan a atender un aumento de la mancha ciega. Todo paciente con hidrocefalia aumenta la mancha ciega. Y al aumentar la mancha ciega, esos pacientes como que no ven. Y yo veo entrar al paciente al consultorio y uno ya sabe que ese paciente no está viendo bien. Son pacientes torpes en sus movimientos porque aumentan la mancha ciega y eso les hace pérdida visual. Ya después sigue mirar si tiene signos de focalización, como lo veremos en tumores y en otras patologías. Eso ya lo vimos en tumores. Entonces, de lo que dijeron, pues es un caso que uno trata inicialmente haciendo bajar de peso al paciente, buscando la etiología, quitando los factores de riesgo. Empieza tratamiento médico con acetazolamida que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo, tratando de mejorar la producción menor, hace que haya menor aumento del líquido en la cavidad craneana. La otra cosa que uno puede hacer es realizar punciones lumbares. Eso baja la presión y mejora al paciente. La otra cosa que puede hacer es fenestrar el nervio óptico para que aún baje la presión y esos pacientes no pierdan la visión, porque son pacientes que van perdiendo su visión, tienen mucha cefalea y pérdida visual. Entonces uno trata de recuperar y no dejar que se pierda la visión. Fenestra el nervio óptico. Otra cosa que puede hacer es una derivación que se llama lumboperitoneal, en el cual uno saca el líquido cefalorraquídeo al abdomen. O la otra es hacer una derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal.
Con eso baja uno la presión. Yo he visto que uno cuando baja a sus pacientes de peso, esos pacientes tienden a mejorar mucho. Listo, ¿no? Yo creo que está muy bien. Es un cuadro muy, muy explicativo de hipertensión endocraniana, secundaria a alteración de la dinámica del líquido. Bueno, sigamos, Emilia. Listo, entonces tenemos esta es la denominada vía reversa. Entonces, en la vía reversa voy a tener de los tejidos, desde que van de los tejidos al hígado, los tejidos al hígado, y voy a tener aquí la HDL. La HDL es la que va desde los tejidos, donde en el hígado está Perdón, el colesterol. Entonces, Ana, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Bueno, listo. Entonces, a modo de recapitular lo que ya, muchas de las cosas que ya nos acaba de contar el doctor, y pues quisimos traer este caso clínico en parte porque es una causa de aumento de la presión intracraneana como consecuencia de alteraciones de las dinámicas del líquido cefalorraquídeo, que normalmente es de manejo inicialmente no quirúrgico. Ya para pues, concluir al respecto, pues otro nombre que recibe es el pseudotumor cerebri y está asociado a unos factores de riesgo que ya se mencionaron, que es el sexo, el consumo de antibióticos como las tetraciclinas, la obesidad y el exceso de vitamina A. Y clínicamente se va a caracterizar por signos y síntomas que nos hacen pensar en un aumento de la presión intracraneana. Entonces, cefalea, tinnitus, visión doble. Y lo que mencionaba el doctor, que era muy importante, era la presencia de la mancha ciega, que por lo general se da de la parte periférica a la parte central. Y la punción lumbar pues va a revelar una presión de apertura aumentada y va a favorecer a la mejoría de la sintomatología. Y de ahí que cuando se hace el manejo con punciones lumbares seriadas o con derivaciones ventrículo eh, eh, atriales, pues va a mejorar la sintomatología y pues disminuir todos los factores de riesgo como la pérdida de peso y el uso de medicamentos como la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Para el siguiente caso, pues traemos un caso de un paciente de 7 meses de edad que es traído al servicio de urgencias pediátricas por la madre, presentando un cuadro clínico de varios días de evolución consistente en tendencia a la somnolencia, con periodos episódicos de irritabilidad y adicionalmente con otros episodios eméticos a repetición, sin ningún nexo epidemiológico y sin presentar fiebre. Durante la revisión por sistemas, la madre refiere que el paciente, que es un lactante menor, aún tiene dificultades para agarrar objetos, para sostener la cabeza y solo hasta hace poco logra gatear, empezó a gatear. Niega movimientos anormales que sean compatibles o que nos hagan pensar en algún tipo de episodio convulsivo, niega que haya tenido fiebre y niega que haya tenido síntomas respiratorios. Adicionalmente, la madre refiere que eh, le ve la cabeza un poco más grande, ¿sí? Siguiente, por favor. Al examen físico se encuentra un paciente irritable con tendencia al llanto, que moviliza las 4 extremidades y que tiene un pobre sostén cefálico. Adicionalmente, se observa un agrandamiento y una ingurgitación de las venas del cuero cabelludo, un agrandamiento y ingurgitación de las venas del cuero cabelludo, un aumento del perímetro cefálico por encima de 45 centímetros y al examen de los movimientos oculares impresiona una parálisis del sexto par craneal, asociado todo esto a una fontanela bombada y una prominencia frontal. Durante la valoración de los reflejos se encuentra que el reflejo tónico asimétrico del cuello está presente y adicionalmente el reflejo de agarre plantar. Entonces, si vemos la clínica que acabamos de mencionar, la idea es que vamos a empezar a desglosar cada uno de los
hallazgos clínicos que encontramos al examen físico. Lo primero que tenemos que mencionar es que durante el examen físico pues encontramos un paciente irritable que movilizaba las 4 extremidades y que tenía un pobre sostén cefálico. Antes de hablar del sostén cefálico, hay algo que llama la atención al examen físico y es que tiene un aumento del perímetro cefálico por encima de 45 centímetros. Resulta que normalmente una vez el recién nacido pues nace, el crecimiento, normalmente la proporción del perímetro cefálico, del tamaño de la cabeza, equivale a aproximadamente unas 2/3 partes de la longitud total o del tamaño total pues del recién nacido. Con el paso de los meses, el perímetro cefálico tiene un aumento, un crecimiento que no es proporcional al crecimiento corporal, el cual se va igualando, ¿sí? Y aproximadamente el crecimiento se da dentro de los 3 primeros meses, es de 2 centímetros por cada mes del perímetro cefálico. De los 3 a los 6 meses es 1 centímetro cada mes, y entre los 6 a los 12 meses es un crecimiento que oscila entre los 0,5 centímetros cada mes. En este paciente encontramos que tiene un perímetro cefálico que está por encima de 2 desviaciones estándar en esta tabla, que es la tabla que se utiliza normalmente para evaluar el crecimiento del perímetro cefálico, en este caso para las niñas, porque así tanto para los niños como los niños va a ser diferente. Y en la línea roja ustedes ven lo que es el percentil 50, que es lo que normalmente vamos a encontrar dependiendo la edad en meses y el perímetro cefálico, ya sea en centímetros o en pulgadas. En este caso tenemos un paciente que tiene 7 meses, cuyo perímetro cefálico oscila entre los 45 y los 46 centímetros, lo cual lo ubica por encima de un rango máximo normal para la edad, lo que quiere decir que tiene un aumento del perímetro cefálico que es compatible con una macrocefalia. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver una tabla, pues 2 tablas, en donde se comparan los perímetros cefálicos que hay entre los niños y las niñas en diferentes momentos después del nacimiento. Entonces, esto está sujeto a otras variables como el peso y la estatura, y si ustedes se dan cuenta, el perímetro cefálico va aumentando conforme van pasando los meses, pero una vez después de los 6 a los 12 meses, el crecimiento se hace mucho más lento. Siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí no quedó. Bueno, otro de los ítems que tenemos que hablar en relación al examen físico de este paciente es que encontramos un pobre sostén cefálico, y la madre nos comentó en la enfermedad actual que aún tenía dificultad para agarrar los objetos y para lograr gatear de forma completa. Resulta que normalmente el neurodesarrollo infantil es un proceso mediante el cual empiezan a darse el desarrollo progresivo de las funciones motoras, inicialmente y principalmente de los neonatos, y ese neurodesarrollo está relacionado con ciertos signos clínicos con los cuales podemos evaluar de forma indirecta un adecuado desarrollo. Entonces, normalmente los neonatos o los lactantes menores de 3 meses o por debajo de los 3 meses empiezan a tener ya un control cefálico. Y a nivel de los movimientos finos ya empiezan a coger objetos con las manos. A los 6 meses se mantienen ya sentados, y en la parte motora fina pueden transferir las cosas de una mano a la otra. Ya a los 9 meses pueden sentarse por sí solos, y adicionalmente pueden gatear. De hecho, ya después de los 7 meses es que uno empieza a ver que empiezan a gatear. Y ya después de los 12 meses es que empiezan a caminar, y así progresivamente. Esto es una parte muy importante de la valoración del examen neurológico en
los niños y sobre todo en los lactantes menores y mayores, que nos van a dar un indicio de que el desarrollo del cerebro es normal. Otro de los hallazgos que se mencionaron y que son importantes durante el examen físico es que el paciente persistía con un reflejo tónico asimétrico del cuello y un reflejo de agarre plantar. El reflejo tónico asimétrico del cuello es un reflejo que normalmente podemos desencadenar en pacientes recién nacidos hasta los 2 meses, que consiste en poner al paciente en decúbito supino, eso quiere decir boca arriba, y girar su cabeza hacia un lado, colocando la mandíbula sobre el hombro. Eso va a desencadenar que el brazo y la pierna de ese lado, hacia el lado donde se giró la cabeza, presenten una extensión, mientras que los miembros del lado contralateral van a presentar una flexión. Normalmente la persistencia más allá de los 2 meses de vida sugiere pues una enfermedad neurológica. Y otro de los signos que encontramos en este paciente fue la presencia del reflejo de agarre plantar. El reflejo de agarre plantar normalmente es un reflejo que está del nacimiento a los 6 a 8 meses, que consiste o se desencadena con tocar con el dedo de la planta del pie, tocar la planta del pie del niño, y eso va a desencadenar que los dedos del pie se flexionen. La persistencia más allá de los 4 meses de vida de ese reflejo sugiere ya una enfermedad neurológica, y si después de 6 meses persiste, es casi un signo patognomónico de que este paciente tiene una alteración en el neurodesarrollo. Es importante mencionar que los reflejos son un componente importante del examen neurológico de los pacientes pediátricos, sobre todo aquellos que están por debajo de los 2 años, y colectivamente se conocen como reflejos primitivos. Los reflejos primitivos están normalmente presentes en los niños por debajo de los 2 años, dependiendo del reflejo y de la edad del paciente, y en el adulto están abolidos. Y están abolidos porque están en relación con el crecimiento del lóbulo frontal reprime esos reflejos primitivos. Por lo tanto, si ustedes encuentran estos reflejos presentes en pacientes adultos, se correlaciona ya sea con patologías que involucren puntualmente el lóbulo frontal, que hace que se expresen nuevamente estos reflejos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la inhibición de los reflejos. Los reflejos que normalmente se contemplan dentro del examen neurológico de un paciente pediátrico, los más importantes son el reflejo de Moro, ¿no?, que consiste en una abducción y una extensión de los brazos cuando se genera un estímulo de sobresalto en el paciente. Otro de los reflejos es el reflejo de búsqueda, que consiste en estimular la mejilla del paciente, y este paciente lo que va a hacer es que va a dirigir su cabeza hacia el lado de la mejilla que se está acariciando. Está el reflejo de succión, que se da en respuesta de un estímulo sobre el techo de la boca, cuando es tocado el techo de la boca, y que es muy importante para la lactancia. Entonces, si ustedes encuentran que hay un reflejo disminuido un reflejo de succión disminuido, pues puede ser indicio de una alteración del neurodesarrollo. Y un reflejo palmar es otro muy importante, que consiste en estimular la palma de la mano, y normalmente va a haber una respuesta de presión, ¿sí?, de cerrar la mano por parte del paciente, es decir, del niño. Siguiente, por favor. Otro de los hallazgos importantes que tuvimos al examen físico y adicional, y que también comentó la mamá, fue que había un aumento. Ella le veía la cabeza grande, y el aumento del perímetro cefálico, que ya dijimos estaba por encima del percentil 90, o pues por encima del valor máximo normal. En este caso,
no, cabe mencionar y recordar que el cráneo de los, de los neonatos por debajo de los 2 años está constituido por los huesos del cráneo, que ya sabemos que son el hueso frontal, los huesos parietales, occipital y temporales, pero en este punto del desarrollo estos huesos no están aún osificados, sino que se interconectan entre sí por un tejido fibroso conectivo especializado que se conocen como fontanelas. Normalmente estas fontanelas se cierran con el paso de los meses y el orden en el que se cierran las fontanelas normalmente es, primero se cierra, bueno, es que no tengo un cursor acá, pero las fontanelas más importantes que ustedes pueden ver son la fontanela anterior, que es la fontanela más grande. Hay una sutura que une a los dos, inicialmente el hueso frontal, son dos, que están unidos o están separados en la mitad por una sutura que se conoce como la sutura frontal o la sutura metópica. Hacia la parte más superior y a nivel de lo que sería el vértex o anterior al vértex, vamos a encontrar la sutura coronal, ¿sí? Que confluye a nivel de la fontanela anterior, que ya dijimos que es la más grande. Entre los huesos parietales va a estar la sutura sagital y entre la relación que existe entre el hueso occipital y los huesos parietales se va a ubicar lo que se conoce como la fontanela posterior, que es mucho más pequeña, por debajo de 1 centímetro en comparación a la fontanela anterior. Hacia los lados, hacia lateral y hacia posterior, vamos a encontrar la fontanela posterolateral o mastoidea, en donde se da la relación entre el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso occipital. Resulta que con el paso de los meses, estas fontanelas se van cerrando y tienen un orden específico, que normalmente es primero la fontanela posterior, que aproximadamente se da dentro de los primeros 3 meses. Luego se va a dar un cierre de la sutura, de las suturas posterolaterales. Luego se da un cierre de las suturas anterolaterales y por último se hace un cierre de la sutura anterior, que por lo general es por debajo de los 2 años. Esto es importante mencionarlo porque pues como veremos a continuación, dada la sospecha diagnóstica que tiene este paciente por los hallazgos clínicos y basados en la historia clínica, las fontanelas permiten que el cerebro y el contenido dentro del cráneo tenga tenga una mayor capacidad de distensibilidad, que hace que sea más resistente, por decirlo de alguna forma, a los aumentos de la presión intracraniana. Y es por eso que en patologías como estas, que afectan a los niños de forma congénita, el aumento de la presión intracraniana puede ser más tolerada. Y es por el hecho de que existen estos tejidos que están entre los huesos que favorecen la distensibilidad y disminuyen la presión. Hay un espectro sindromático derivado de un cierre asincrónico de las fontanelas. Pues como decía anteriormente, estas se van a estar cerrando en un orden específico y cuando su cierre se da de forma asimétrica, vamos a encontrar estas posibilidades de malformaciones del cierre de las fontanelas, que se conocen como trigonocefalia cuando se da un cierre prematuro de la fontanela anterior, la escafocefalia, en donde hay un aumento de la longitud anteroposterior en comparación a la transversa, la plagicefalia posterior, cuando hay un cierre asincrónico de las suturas lamboideas, que son las que relacionan el hueso occipital con el hueso parietal, la plagiocefalia anterior, cuando hay un cierre asincrónico de las suturas de la coronal, coronal,
entre el hueso frontal y los huesos parietales, y la braquicefalia, que se caracteriza por un diámetro transverso mayor que el anteroposterior. Siguiente, por favor. Teo, trate de apurarle porque no vamos a alcanzar, ya nos va a acabar el tiempo. Listo, doctor. Entonces, otro de los Resuélvalo rápido. Listo, otro de los signos clínicos importantes y que se suelen ver con frecuencia en estos pacientes son las parálisis del sexto par, y eso es como consecuencia del aumento de la presión intracraneana y el largo recorrido que tiene que hacer el sexto par, que como ya sabemos, su origen aparente es a nivel de la unión, en la parte media, a nivel de la unión ponto-vulvar. Siguiente, por favor. Entonces, la impresión diagnóstica de este paciente es la de una hidrocefalia pues congénita como primera opción diagnóstica. Acordémonos que la hidrocefalia pues se define básicamente como el exceso de líquido cefalorraquídeo y que puede ser como consecuencia de un aumento de la producción o una alteración de la absorción, que va a dar como resultado un incremento de la presión intracraneana, que en este caso puntual va a ser mejor tolerada por lo que ya mencionamos sobre los huesos y las suturas. Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, quería mencionar que pues, el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo normalmente se da como consecuencia de un grupo pues, de tumores denominados como papilomas y que se desarrollan por lo general en los ventrículos cerebrales a partir de los plexos coroideos. Los trastornos de la circulación son como consecuencia de lesiones obstructivas y las principales causas derivadas de estas pueden ser las estenosis del acueducto de Silvio o alteraciones congénitas como la malformación de Andrew-Walker o el Chiari tipo 1, que es una malformación o una alteración del crecimiento de la fosa posterior. Y dentro de los trastornos de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, las principales hidrocefalias van a ser de tipo comunicante, y estas van a pertenecer por lo general o van a ser secundarias a hemorragias dentro del espacio subaracnoideo o secundarias a procesos infecciosos. Listo. Bueno, entonces, Erika, ¿estás por ahí, Erika? ¿O está viendo el partido? Erika, Juan. Voy a compartir, es que no sé por qué. Aquí estoy, profe. Las diapositivas. Bueno, muestre estas fotos. Teo, a ver qué nos ibas a decir de esas fotos. Bueno, es que con esas fotos quería explicar la parte quería hacer la correlación. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Perdón. Sí, espérese, Erika, un minutico que Teo tiene un segundo para decir, un minuto. Bueno, aquí los estoy escuchando. Bueno, Erika, me va a decir cuáles son los síntomas de un paciente con hidrocefalia, todos los síntomas que usted puede tener y después los signos. Entonces, Teo, termina la idea. entonces, en esa imagen, pues básicamente lo que quería hacer era la integración entre los diferentes tipos o causas de hidrocefalia. Entonces, en la imagen A, pues estábamos viendo una resonancia en la cual podemos ver una hidrocefalia de tipo comunicante, que pues ya dijimos está en relación con procesos postinfecciosos o sangrado a nivel del espacio subaracnoideo. En la imagen B es una hidrocefalia de origen obstructivo. En este caso puntual, un ejemplo podrían ser los quistes coloides, que son quistes que se generan a nivel de los agujeros de Monro y bloquean el flujo entre el paso entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, o también las neoplasias que comprometen la fosa posterior y que tienen un efecto que comprimen tanto el cuarto ventrículo como el acueducto de Silvio. Y en la tercera imagen es un diagnóstico que se da sobre todas las cosas en pacientes de la tercera edad y que está asociado con una disminución
de la corteza cerebral y como consecuencia se dan unos cambios compensatorios a nivel del volumen ventricular, también basados en la misma doctrina de Monroe Kelly, en donde los ventrículos van a tener un aumento del tamaño correspondiente con la atrofia cerebral, que es muy frecuente en las demencias como el Alzheimer y en estadios avanzados de enfermedades como el VIH o otros tipos de demencias como las frontotemporales o la enfermedad de Huntington, que normalmente afecta pues, los núcleos de la base. Entonces aquí pues imaginológicamente se caracterizan es por un aumento de los ventrículos de forma compensatoria en respuesta a la atrofia cortical. Bueno, entonces ahorita, Erika, díganme, ¿cuáles síntomas tiene un paciente que tiene hidrocefalia? Empiece. Un adulto. Síntomas. ¿Ustedes me ¿Aló, me dejan escuchan? compartir pantalla? ¿Me dejan compartir pantalla? Erika, ve hablando cuáles son los síntomas de un paciente. Listo, entonces los síntomas que puede tener un paciente con hidrocefalia, pues clásicamente la cefalea, que se acompañe de náuseas o vómito, puede tener también dificultad, o no tanto dificultad, sino como cambios en el patrón normal de la marcha. Puede tener problemas para la coordinación, puede tener, dijo adulto, doctor, porque también puede tener un retraso del desarrollo psicomotor, pueden tener incontinencia, pueden tener desorientación, confusión. ¿Qué más de síntomas? Pues clásicamente cefalea, náusea, vómito, pero pues todos los que les cuento, alteraciones visuales también pueden tener, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones de la memoria, pueden a veces confundirse con demencias, creo que esas cosas. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Siga, Erika. ¿Más signos y síntomas o solo síntomas? No, ya, Signos más. síntomas. Entonces, los síntomas cardinales son, primero, cefalea, náuseas, vómito, alteración de conciencia. Después viene cambios de comportamiento, incontinencia, trastorno de esfínteres, trastornos en la marcha, porque se empiezan a alterar su marcha porque la vía piramidal se extiende. Y así se va yendo uno con ellos. Ahorita diga los signos. Entonces se puede encontrar alteraciones de la agudeza visual. Entonces uno empieza en la esfera mental, entonces Bueno. altera la conciencia, cambios en la esfera mental, cambios de memoria, comportamiento, conducta. Después siguen pares. ¿En pares qué encuentra? Entonces en pares podemos encontrar papiledema, como ya lo mencionaron en los casos clínicos, podemos encontrar deterioro de la agudeza visual, podemos encontrar oftalmoparesia, sobre todo un sexto par, que es como lo más clásico, encontrar hipertensión intracraniana y hidrocefalia. En tono, pues ya como en el examen motor, se puede encontrar aumento del tono muscular. En la marcha se pueden encontrar alteraciones de la marcha que sean ya objetivizadas al examen físico. Entonces sigue motor, después sigue sensibilidad, ¿se altera? No se altera. No. Reflejos, ¿cómo son los reflejos en un paciente con hidrocefalia? Están bien exaltados. Eso, tiene hiperreflexia, tiene pérdida del cutáneo abdominal, tiene reflejos patológicos, como lo dijo muy bien Teo. Después sigue cráneo, columna. En cráneo, ¿qué le puede encontrar? Entonces en cráneo pues se puede encontrar macrocefalia, aunque pues ya pues sería algo que viene desarrollándose desde la niñez. Entonces en los niños se encuentra aumento del tamaño de las fontanelas, encuentra ingurgitación de las venas del cuero cabelludo, diastasis de las suturas, trasilumina el cráneo, al percutirlo uno puede percutirlo y es anormal. Después viene cráneo, columna, esfínteres. ¿Esfínteres qué tiene? Entonces se documenta pérdida del control del esfínter, sobre todo en el esfínter urinary. Incontinencia. Y así se van ustedes viendo todo el examen neurológico hasta que hacen el diagnóstico. Esto es una ecografía transfontanelar. Ustedes ven una hemorragia de la matriz germinal. Ven el hematoma acá, ven sangre acá.
y ustedes ven cómo hay dilatación del sistema ventricular. Este era un paciente que tenía una esquistoencefalia del labio abierto, pero había hecho una colección subdural ahí que cambió la dinámica intracraneana y realmente no tenía hidrocefalia. Ustedes ven cuarto pequeño, ven una Arnold Chiari y ven una agenesia del cuerpo calloso. Este es un paciente que tenía un absceso intraventricular y unas colecciones subdurales, unos empiemas. Este es un paciente con un tumor del cuarto ventrículo que, como les dijo Teo, tiene una obstrucción de la circulación y hacen hidrocefalia. Y uno clásicamente ve en la hidrocefalia que se elonga el cuerpo calloso. El tercero es grande y es redondo. Entonces ustedes empiezan a ver los cuernos temporales que son muy prominentes. Normalmente uno no los debe ver mucho. Y la otra cosa que uno busca es si tienen edema transependinmario. Cuando ustedes se enfrenten a hidrocefalia tienen que mirar todas estas cosas. ¿Es una hidrocefalia aguda o es crónica? ¿Es una hidrocefalia rápidamente progresiva, lentamente progresiva? ¿Es una progresiva? ¿Hay un atrapamiento ventricular? ¿O qué está pasando? Entre las causas, si es primaria o si es secundaria, si es una neoplasia, si es secundaria a un trauma, si es postinfecciosa, si es posterior a una hemorragia, si es vascular, por ejemplo, en ciertos aneurismas uno ve que se obstruye. Si es esquelética, como los pacientes que tienen malformaciones del cráneo como los teacondroplásicos, que a veces hacen hidrocefalia. O si no tiene hidrocefalia, sino que tiene una ventriculomegalia porque hay pérdida de tejido. Entonces ustedes pueden mirar el sitio de obstrucción. Entonces si es obstructiva, si es hipersecretoria, si es comunicante o no comunicante, si es intraventricular o extraventricular. Esa extraventricular es la que llaman hidrocefalia externa. O si es fetal, si es neonatal, si es infantil, si es el adulto. Y así van ustedes catalogando el tamaño ventricular y todo. Entonces es muy importante que miren eso. Por ejemplo, miren este paciente que tenía esta alteración en el sistema ventricular con una estenosis del acueducto cerebral. Pero ustedes ven que este paciente no tiene cuerpo calloso. Y ustedes ven cómo el sistema, el cráneo es totalmente anormal. Esto es bueno, pues lo sepan en adultos. Hay pacientes que no tienen hidrocefalia. Por ejemplo, este tenía un trastorno de la migración neuronal. O este paciente que tenía una hidranencefalia. Son pacientes que tienen un gran contenido con bajo parénquima. Uno los deriva y después se mejora. El tratamiento es derivarlos o hacerles tercer ventriculostomía. Lo mejor es hacerle una tercer ventriculostomía porque no necesitan válvula. Pero dependiendo de la etiología es efectiva o no efectiva. Y la otra es poner una válvula de Hakim. Este es un neonato con una válvula de Hakim. Miren cómo se ve la antecámara, el catéter ventricular, la válvula y el catéter peritoneal. Y esta es una niña más grande que esta es esta misma ya, esta niña cuando era más grande, que ustedes ven cómo el sistema de derivación lo toleró muy bien y no tocó operarla. Esto es el catéter que uno ve y esto es un hiperdrenaje. Los pacientes que uno les saca mucho líquido hacen un síndrome de hiperdrenaje. Es un paciente con un tumor. Miren este tumor tan terrible. Y no tenía hidrocefalia, sino una hipertensión endocraniana. O este paciente que tenía un trastorno en su formación del cerebro. Estas son las derivaciones con sus tomas. Entonces, yo creo que no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, algo más que quieran decir para terminar, que ya estamos pasados. ¿Alguien tiene un comentario? Juan, ¿qué comentario? Diga algún comentario que sea importante que usted haya aprendido en estos 5 años. Pues ahí la única cosa que tendría por decir adicional a eso es, bueno, digamos que en cuanto a otros tipos de hidrocefalia, pues ahí lo mencionó Erika también, que en las etiologías también puede estar la trombosis de senos venosos y la hipertensión intracraneana que anteriormente se llamaba benigna, pero pues que actualmente se asocia a eso, a la trombosis de los senos venosos, y que dan esos cambios en la visión del paciente. Otra cosa importante así,
En la hidrocefalia con presión normal, que no se van a encontrar esos cambios, que no, pues ese es otro tipo de patología. Lo que se va a encontrar es, como sabemos, los trastornos de la marcha, el trastorno de memoria, incontinencia. Sin embargo, suelen haber muchos otros síntomas asociados, en los que entre estos se puede encontrar depresión, se puede encontrar incluso hasta convulsiones. Hay un artículo muy interesante que es del Continuum de Neurología, creo que es del 2018, que hay una revisión de hidrocefalia con presión normal donde mencionan todos estos síntomas, y aunque son muy raros, pues hay que tenerlos en cuenta y pueden darse en cuanto a la presentación de la hidrocefalia. ¿Y qué otra cosa? Nada, yo creo que importante saber hacer, en estos 5 años, saber hacer un fondo de ojo, hacerlos, a los pacientes la valoración es muy importante hacerles el fondo de ojo, porque uno puede obtener mucha información con eso, y la historia clínica como tal. No tendría otro comentario. Bueno, alguien, una pregunta, alguien quiere que digamos algo de lo que se ha hablado hoy. Bueno, sí, Teo, cierre la reunión. Usted que la empezó, le damos el honor de cerrarla. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por su asistencia, también al doctor, a los residentes. La idea, pues, era hacer una integración sobre todas las cosas entre el componente clínico y las bases anatómicas, y llevar eso o extrapolar eso con casos clínicos de patologías relacionadas con alteraciones de las dinámicas del líquido cefalorraquídeo, que normalmente son de manejo tanto quirúrgico como no quirúrgico y que afectan a diferentes poblaciones, muchas de ellas infantiles y otras que están en relación con personas de la tercera edad. Y puntualmente, una de esas patologías es la hidrocefalia de presión normal, el síndrome de hidrocefalia de presión normal, que de esa patología pues nos estará contando un poco más en detalle el doctor Hakim, que ya pues va a estarnos acompañando el 23 de agosto a esta hora por el mismo canal, y él es una persona que tiene mucha experiencia en esta patología y pues nos estará acompañando para terminar de completar el módulo. Bueno, entonces feliz noche para todos. Muchas gracias, doctores, que descansen. Feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias.